Ahora seguiremos con la participación de Pilar Muñoz Figueroa, quien presentará la ponencia titulada La acción social efectiva de las organizaciones ambientalistas en la reforma constitucional en Chile. Le escuchamos con atención, Pilar Muñoz. Bueno, primero agradecer a la red de la acción social efectiva, a la UNAM también y a todas las universidades que están participando hoy día de esta iniciativa. Y comentarles que lo que yo voy a presentar es justamente un trabajo más analítico de lo que ha sido el proceso de reforma constitucional en Chile, pero basado básicamente en lo que es el rol de las organizaciones ambientalistas. Bueno, por supuesto que esto converge también con movimientos sociales, ¿cierto? Con distintas colectividades, eh, pero cómo finalmente la acción de estas organizaciones ha incidido ya en este proceso que nosotros vivimos, que ahora estamos prontos a vivir también un nuevo proceso, ya que la propuesta de constitución fue rechazada el año 2022, pero durante todo ese proceso se generó la Convención Constitucional, donde las organizaciones ambientalistas tuvieron una activa participación desde distintos foros. Entonces la idea es ahora poder compartirles a ustedes cómo fue ese proceso y cuál fue el rol y analizar también esta efectividad, ¿cierto?, de la acción social de las organizaciones ambientalistas en este proceso. Entonces, para comenzar, bueno, contextualizar un poco, ¿cierto? Nosotros en el año 2019 tuvimos lo que fue conocido como el estallido social, ¿ya? En donde básicamente, como su nombre lo dice, ¿cierto? Estallaron una multiplicidad de demandas sociales, ya exigiendo temas en educación, en ambiente, en salud, en vivienda. Esto detonó, ¿cierto?, por la evasión al alza de los pasajes del metro y los estudiantes se saltaron los torniquetes del metro, hicieron varias manifestaciones y esto tuvo una convocatoria tan masiva que finalmente tuvimos meses de movilizaciones a diario a lo largo de todo el país. Y ante tal masificación, también situaciones de represión, ¿cierto? Violaciones a los derechos humanos, el gobierno de ese entonces, junto con algunos representantes políticos, firman lo que se llama el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. ¿Por qué? Porque en muchas de las demandas que se tematizaban y por las que se protestaba, aparecía la necesidad de cambiar la constitución que nosotros hasta la fecha, como no ha sido cambiada, tenemos que fue promulgada en el gobierno de Augusto Pinochet. Entonces, allí surge este acuerdo, ¿cierto?, de poder modificar esta constitución y, bueno, posteriormente viene la pandemia, ¿cierto? Entonces, se complejiza un poco el proceso, pero finalmente el 25 de octubre del año 2020 se hace lo que se conoce como el plebiscito de entrada, en donde con un 78% gana la opción del apruebo. Es decir, se aprobaba cambiar la constitución eh, que es la que rige actualmente, sobre las cuales también muchas de las demandas tienen sus colisiones, justamente, por ejemplo, los temas ambientales con la privatización de los comunes. Entonces, desde el 2020 hasta el 2021, que el 4 de julio del 2021 empieza a funcionar la Convención Constitucional, porque en este plebiscito de entrada, además de definir que se aprobaba cambiar la Constitución, la modalidad electa por la ciudadanía fue la Convención Constitucional, que eran 155 convencionales, todos electos de manera democrática, en donde además habían escaños reservados para pueblos indígenas y paridad de género. Entonces, el 4 de julio del 2021 empieza a funcionar la convención y allí una de las comisiones, dentro de las 9 comisiones que tuvo la convención, fue la comisión número 5 de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, en donde justamente se debatieron temas asociados al ambiente, a los comunes, a todo esto que también es la privatización que ha generado una vulnerabilidad también en nuestro país, por ejemplo, en temas hídricos. Entonces, en todo ese proceso tuvo una especial atención el ambiente. Primero venía aparejado porque en las protestas, no solo del estallido, sino que también anteriores, siempre el ambiente aparecía. Quizás en algunas ocasiones más periféricamente, pero aparecía. ¿Sí?
dado también porque, por ejemplo, Chile es uno de los pocos países, casi de los únicos, que tiene las denominadas zonas de sacrificio. No es algo para sentirse muy orgulloso, pero son zonas que están degradadas ambientalmente y que son irreversibles, ¿sí? Por lo tanto tienen un daño que los hace casi inhabitables. Entonces, el tema ambiental siempre había estado en la palestra y empieza a tener mucha más fuerza, ¿cierto?, con este estallido social y articulado también, y aquí entran las organizaciones y los movimientos sociales, a lo que era la acción organizacional. ¿Por qué? Porque desde muchas situaciones que son más territoriales, por ejemplo, como conflictos en algunas zonas, escasez hídrica, se empiezan a declarar muchas comunas en escasez hídrica, las organizaciones se empiezan a organizar y empiezan a generar un trabajo incluso articulado que permite, por ejemplo, que en la Convención Constitucional se participe a través de los procesos de participación ciudadana, logrando algunos hitos relevantes como los que voy a mencionar ahora, que están relacionados con la efectividad de esta acción social organizacional. También hay que destacar, para entender este contexto de lo ambiental, que en Chile la institucionalidad ambiental es bastante reciente. Nosotros recién en el 2010 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, en el 2012 los tribunales ambientales, que todavía no dan abasto a todas las situaciones de controversia y conflictividad ambiental. Pero en términos de la convención se genera en esta comisión, así como en todas las otras comisiones, instancias de participación ciudadana. Una de las más reconocidas fue la iniciativa popular de norma, que significaba que las organizaciones o personas naturales, a través de una plataforma digital, podían proponer iniciativas que después se fueran a discutir dentro de las comisiones, para que formaran parte del articulado, ¿cierto?, de la propuesta constitucional. Entonces, una de las iniciativas que obtiene la mayor cantidad de firmas y que de hecho se discute en la comisión número 5, que es la de medio ambiente, fue la que estuvo a cargo de una interconexión entre tres organizaciones que tienen presencia a nivel nacional. Una es Modatima, que es por la defensa de los aguas, del agua, de los territorios, que además es muy conocida en Chile porque surge desde el conflicto en Petorca, una zona también, una de las zonas de sacrificio, en donde, por ejemplo, uno de sus principales líderes hoy día es gobernador de la región de Valparaíso. Surge también desde el movimiento por el agua y los territorios y la coordinadora que defiende los glaciares, ¿ya?, por los territorios, por la defensa de territorios y glaciares. Entonces, estas tres organizaciones que tienen además una presencia a nivel nacional, se unen y generan la iniciativa popular de norma que fue denominada Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares, que contó con 28.379 firmas, ya pasando a ser una de las 78 iniciativas que se discutieron posteriormente. Fueron 299 las iniciativas que se presentaron en general. Otra iniciativa, por ejemplo, que tuvo una alta adhesión fue la que generaron desde la Fundación Vegetarianos Hoy, que se denominaba No son muebles, y que iba justamente a los derechos de la naturaleza, principalmente de los animales, y que tuvo 25.855 firmas. Entonces acá vemos cómo las organizaciones utilizaron estos espacios uno de estos espacios de participación ciudadana, no solo desde sus controversias territoriales o particulares, desde sus conflictos más locales, sino que se fueron articulando, como lo han hecho ya hace varios años, para generar una mayor incidencia. Entonces, acá nosotros vemos que hay una primera aproximación, ¿cierto?, a hablar de una acción social efectiva. Es decir, tenemos organizaciones que decididamente quieren incidir y transformar, ¿cierto?, aprovechando este procedimiento que era la propuesta de una nueva constitución. También, por ejemplo, un hecho destacable dentro de la participación de las organizaciones es cómo fueron representadas algunas organizaciones dentro de los mismos convencionales y de los convencionales que fueron parte de la comisión número 5. Por ejemplo, dos casos destacables también asociados a estas organizaciones. Una de las representantes de Modatima estuvo presente como convencional en la comisión,
también una de las representantes del movimiento por el agua y los territorios, pero también una gran cantidad de todos los convencionales se declaraban activistas y se declaran activistas ambientales por el agua, por la tierra, por los territorios, etc. Entonces también vemos ahí que detrás de este ejercicio de los convencionales en las comisiones estaba también la representación de las organizaciones. Y una cuestión también relevante fue las audiencias públicas que cada comisión durante casi 2 a 3 meses recibieron a diversas organizaciones, ¿sí? Que en estas audiencias públicas, ya sea presenciales o virtuales, exponían sus situaciones y proponían también, no solo era un ejercicio de cantar un poco sus frustraciones y sus descontentos, sino que también eran ejercicios de propuesta, de cómo esta comisión podía hacerse cargo de los temas que son hoy día importantes en lo ambiental. Entonces allí tuvimos más de 160 organizaciones que participaron al hacer un análisis para efectos también de esta ponencia eh, y al revisar las actas de la comisión se ve, por ejemplo, que habían organizaciones asociadas al agua, a la defensa del agua, a la defensa de los glaciares, a la defensa de los animales, a problematizar el modelo económico, ¿ya? A problematizar también el sistema jurídico. Eh, Habían organizaciones incluso internacionales como Greenpeace, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que tuvieron presencia en estas audiencias públicas, universidades a través de algunos de sus académicos o centros de investigación. La verdad es que la multiplicidad de organizaciones fue bastante importante. ¿Sí? La comisión número 5 estuvo durante un largo tiempo todos los días, o casi todos los días, sesionando y recibiendo a 5 o 6 organizaciones en cada sesión, y luego esa información también se sistematizó y permitió orientar el trabajo de la comisión. Entonces también allí vemos que las organizaciones desde distintos ámbitos fueron a hacerse partícipes, ¿cierto?, de este proceso. Eso de igual manera implica una cierta complejidad, porque las organizaciones no tienen un esencialismo, o sea, no podemos hablar de que todas las organizaciones ambientalistas buscan lo mismo o comunican lo mismo. Son bastante diversas, son bastante también diversas desde sus propuestas, desde cómo visualizan también las problemáticas ambientales, las controversias. Algunos son mucho más radicales en posicionarse sobre lo que es hoy día la crisis ambiental y la vulnerabilidad que tiene nuestro país. Otras buscan también una mediación, pero acá vemos una cuestión interesante para la acción social efectiva, que es cómo también no solo estar en la protesta social, que por supuesto esa acción colectiva contenciosa es relevante, pero también ocupar estos espacios institucionales. Nosotros con algunos egresados de nuestra escuela acá en la región del Maule, en Chile, de la Universidad Católica del Maule, hicimos también un análisis de contenido de esta propuesta. Y por ejemplo, bueno, la propuesta constitucional tenía un capítulo completo de articulados, ¿cierto?, respecto al ambiente, en donde lo que se comunicaba ya en términos de un cambio de paradigma finalmente, que era la propuesta, lo que se proponía en términos ambientales, coincide mucho con lo que ha sido el trabajo de las organizaciones ambientalistas. O sea, comunicacionalmente, lo que aparece en la propuesta o aparecía en la propuesta de nueva constitución tenía mucho que ver también con el discurso que hace años, ni siquiera solo con el estallido, sino que desde hace muchos años las organizaciones ambientalistas han puesto en el debate público y han tematizado en la opinión pública. Entonces, esa concordancia discursiva, que también tiene un elemento de problematización constante de lo que ha sido la privatización en Chile, la exacerbada privatización, que también es relevante para analizar su acción, ¿sí? Porque de cierta manera han pasado desde la protesta también a la propuesta, que para quienes nos interesan estos temas de conflictividad y de protesta social en torno al ambiental, también siempre es una inquietud. O sea, ¿qué pasa después de que las organizaciones, los movimientos sociales, las colectividades diversas que puedan existir se manifiestan en el espacio público,
pero cómo también podemos transformar esas decisiones. Finalmente, cómo podemos, por ejemplo, transformar decisiones de la propia institucionalidad, cómo podemos transformar también decisiones del sistema jurídico, que son dos sistemas que son muy relevantes en el abordaje finalmente de las problemáticas ambientales. Como por ejemplo se desarrollan políticas públicas que estén en concordancia también con este cambio de paradigma que se necesita hacer. ¿Sí? Por ejemplo, el Código de Aguas en Chile necesita ser derogado, necesitamos tener una gestión de los, como se denomina en términos de política pública, de los recursos hídricos, necesitamos promover gobernanzas más policéntricas, donde se reconozca también lo territorial y lo local. Entonces, todos estos elementos, ok, muchas gracias. Todos esos elementos fueron muy relevantes en las discusiones de esta comisión, pero que finalmente también había mucho allí del trabajo de las organizaciones, insisto, no solo desde el 2019 en adelante o en el marco de este proceso, sino que también desde mucho antes. Nosotros tenemos conflictos en Chile que tienen una larga edad, por lo tanto, y que no han sido resueltos. Por lo tanto, también las organizaciones tienen una experiencia y una cuestión interesante que hemos ido rastreando es esta configuración de redes. O sea, no solo trabajan de manera unificada en torno a su propia demanda, sino que se han logrado articular haciendo, por ejemplo, una presencia nacional e incluso latinoamericana. Ahora, ¿qué pasó, cierto? Porque esto, y nosotros siempre hemos encontrado que la propuesta en este cambio de paradigma era muy relevante, pero lo que pasó es que en septiembre del 2022 esta propuesta constitucional, incluido el capítulo ambiental, fue rechazada por un 62%, y por lo tanto esta propuesta no pudo finalmente verse plasmada en un nuevo texto constitucional. Pero hoy día, como yo les comentaba, tenemos la posibilidad nuevamente con un proceso distinto, ¿sí? Porque parte desde un acuerdo de los partidos políticos para llevar también este proceso a que finalmente se pueda cambiar la Constitución, atendiendo a que la mayoría de los chilenos y chilenas eso votó en el plebiscito de entrada. Entonces, ahí hay algunos desafíos interesantes también para las organizaciones ambientalistas, porque algo pasa que finalmente nosotros sabemos la importancia de poder transformar estas decisiones en torno a lo ambiental, pero muchas veces, y lo que pasó, por ejemplo, en esta campaña por el apruebo y el rechazo en el plebiscito de salida, que muchas veces primó más el tener una vivienda, el poder seguir un poco en la propiedad, en la discusión de la propiedad, en desmedro de lo ambiental. Entonces, esa colisión hay que abordarla, hay que asumir también, sin no asumir de manera conformista, pero hay que asumir en la discusión para poder transformar que también, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, en las zonas que tienen una alta degradación ambiental, hay una desconfianza y hay una desesperanza en muchos territorios también, donde hoy día, por ejemplo, hay controversias ambientales, está la sensación de que ¿para qué protestar? ¿Para qué oponerse si finalmente las cosas se hacen igual? Entonces, ante eso, las organizaciones también tienen que seguir trabajando con la ciudadanía para que se pueda comprender la importancia de hacer este cambio, este giro paradigmático en torno a cómo comprendemos lo ambiental y no solo asociado a lo productivo y seguir perpetuando la privatización, y por lo tanto tienen de poder finalmente instalar también lo ambiental. Lo ambiental tiene ahí una complejidad anexa que las organizaciones también deben incluir, que es la dimensión temporal. Si es que yo no tengo una problemática ambiental, es muy difícil que pueda, ¿cierto?, como poder comprender a profundidad lo que ocurre, por ejemplo, en zonas de sacrificio o en zonas que están degradadas o en zonas que tienen escasez hídrica. Es decir, una cuestión muy cotidiana. Si yo abro la llave y sale agua, es muy difícil que pueda comprender lo que significa habitar en un territorio que tiene una escasez hídrica o que ya no tienen agua y solo su provisión de agua es a través de camiones aljibe.
Entonces, hay una dimensión temporal que siempre es lo ambiental y la amenaza ambiental viene hacia el futuro. Nos vamos a quedar sin agua, el planeta va a colapsar, estamos entrando a una nueva transición, ¿cierto? Que no es para nada positiva. Entonces, todo eso de futuro hace que muchas veces las personas también prioricen cuestiones mucho más de corto plazo, ¿cierto? En temas, por ejemplo, de poder optar una vivienda, de poder optar un cierto tipo de educación y vaya quedando en desmedro lo ambiental, o sea, va quedando relegado, ¿cierto?, de las prioridades de las personas. Pero si es que no hacemos algo ahora, ya que ya estamos llegando muy tarde a estos cambios, si no hacemos los cambios, la verdad es que el panorama no es para nada positivo. Entonces, ahí las organizaciones ambientalistas, si bien yo rescato y valoro mucho su labor dentro, por ejemplo, de estos procesos, ya que son también de innovación democrática institucionalizada, pero también tiene que haber un, una mirada compleja al poder analizar estos temas y saber por qué finalmente, eh, o tratar de explicar, ¿cierto?, por qué gana el rechazo en el plebiscito de salida y no se quieren que están los cambios. Que evidentemente no es solo por, no es solo por lo ambiental, sino que también es por una matriz cultural neoliberal, ¿cierto?, que está muy arraigada en nuestro país y que nos tiene de la manera en que vivimos y convivimos. Entonces, tenemos tremendos desafíos, pero efectivamente hay una acción social organizada de la sociedad civil que se vio muy nítidamente en este proceso de reforma constitucional. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar Muñoz, por esta interesante presentación.